Hola, bienvenidos a otro curso más de uñas para ti. En esta ocasión veremos lo que es el gel de uñas UV y cómo es que también se pueden construir uñas a base de gel. Así que comencemos. El gel de uñas UV, también conocido como uñas de gel, es un proceso en el cual se forma la uña a partir de un gel acrílico UV. Este es reactivo y se endurece al entrar en contacto con la luz ultravioleta. Esta acción se realiza con una lámpara ultravioleta o lámpara LED, en la que el cliente debe de introducir sus uñas una vez que se le haya colocado el gel para uñas. Estos geles pueden venir en diferentes colores y densidades. La decisión de utilizar uno u otro dependerá principalmente del trabajo que se vaya a realizar. Antes que nada, no olvides darle like, comentar, compartir y guardarlo. Continuemos. El producto utilizado para crear extensiones de uñas con uñas de gel es el gel, que no debe confundirse con las uñas acrílicas. Las uñas acrílicas se crean utilizando monómeros líquidos y polímeros en polvo. El gel también viene en una variedad de colores. Todas las formas de gel requiere curado o endurecimiento bajo la luz. El curado UV se refiere al proceso químico que ocurre cuando los fotoiniciadores dentro del gel mismo están expuestos a la luz UV o azul. Por lo general, una vez terminada la extensión de uñas o la manicura en gel, hay una capa residual pegajosa, conocida como la capa inhibidora, que se elimina limpiando con una fibra, preferiblemente sin pelusa, que debe de estar empapado de alcohol o cleaner. También vamos a encontrar lo que son los geles que no necesitan el curado en lámpara. También hay geles que no dejan capa inhibidora. Lo veremos más adelante. Antes de ver los tipos de geles, es importante mencionar los geles Soak Off, que son productos de base geloide que aportan una resistencia a la uña natural, manteniendo la flexibilidad de la misma. Son geles que son removibles fácilmente, ya sea con acetona o cualquier removedor de uñas acrílicas. Ahora bien, para trabajar con este tipo de material vamos a necesitar pinceles para gel. Un buen pincel es el instrumento clave para esculpir uñas de gel de la forma más natural posible y con un acabado perfecto. Para la aplicación de gel puedes utilizar un pincel de fibra transparente número 4 o número 6. Se utilizan pinceles planos. Recuerda que cuanto más bajo sea este número, más fino será el pincel y viceversa. El primer tipo de gel que veremos son los geles base. Es un gel base que utilizamos como protector para la uña natural. ¿Para qué sirve una base coat? La base coat se aplica antes del esmalte para proteger la uña natural. La base coat evitará que el pigmento del color del esmalte amarille. También ayuda a que dure más el gel. También pueden existir geles que no requieran de estas bases. Ahora veremos los segundos geles, que son los geles de construcción, que son geles que sirven para construir y esculpir la uña. Normalmente se pueden combinar con distintas técnicas, como son con tips y con moldes, así como también con formas dual system. Nos los podemos encontrar en diversas variaciones: rosados, transparentes, viscosos, más líquidos. Nos los podemos encontrar con varios nombres, como geles constructores, builders, etc. Estos solo se retiran limando el gel. Estos no se pueden retirar con acetona pura. Los geles de construcción dejan capa inhibidora, así que, como dijimos anteriormente, va a ser necesario limpiarlos con un cleaner o con alcohol. Los terceros geles que vemos son los geles de finalización. Estos geles sirven para dos funciones: para sellar la uña esculpida una vez finalizada y protegerla para evitar rayaduras, caídas, etc. Además sirve para dar brillo a la uña y dar un aspecto natural. Nos los podemos encontrar con diversos nombres: top coat, finish gel, gel finalizador, gel brillo, etc. Normalmente los puedes conseguir con terminados de capa inhibidora o sin capa inhibidora. El cuarto gel que veremos es el gel fibra de vidrio. Es un gel innovador para construir y moldear uñas, que tiene una composición especial. Cuando se endurecen las uñas, esto lo hace particularmente fuerte y asegura que las uñas tengan cierta elasticidad y mantengan su forma sin romperse. Por ejemplo, cuando golpean los bordes duros.
Se utilizan principalmente en el sector profesional para crear diseños de uñas muy duraderos sin que éstas pesen. También su secado es en lámpara y también dejan capa inhibidora, así que hay que limpiarlas. Este tipo de gel es muy usado para proteger uñas quebradizas y que se despostillan, como en este caso. Solo hay que utilizarlo con una capa para proteger lo que es la uña. En el número 5 tenemos los geles de esmaltado. Son geles de colores y son usados para la realización de esmaltados semipermanentes. Normalmente, este tipo de geles son de tecnología Soak Off, llamados también gel polish o gelish. Estos pueden utilizarse en bases de gel o acrílicos. Se utilizan para dar color a la uña decorándolas. En el número 6 tenemos los LED gel. Casi todos los geles que hemos visto hasta ahora son geles que se manipulan con pincel. Estos geles, además de usarlos con lámpara LED, son geles para esculpido muy flexible. Se manipulan fácilmente con la yema de los dedos, llamados PVC Soft Solid Gel o 4D Nails Plastilin. No seca por sí solos, tiene que pasar por la lámpara LED. En el número 7 tenemos los geles de colores. Son geles con pigmentos y que permiten aplicar maquillados de colores de todo tipo de variedades. Es una especie de maquillaje permanente, llamados también gel painting. El gel painting son pinturas de gel, son perfectas para hacer diseños en las uñas, ya que son más consistentes y espesas que los esmaltes de gel que regularmente usamos para pintar las uñas. El gel painting se puede utilizar para lograr cualquier tipo de diseño en solo minutos. También dejan capa inhibidora y se necesita lámpara para su secado. En el número 8 tenemos el gel Spider, que es un producto diseñado para profesionales. Es un gel de consistencia densa, utilizado para realizar decoraciones tridimensionales. Es un gel muy denso, elástico y de buena cobertura, lo que permite crear varias decoraciones como telas de araña. Su consistencia hace que se quede en el sitio exacto de la aplicación debido a la falta de la capa de dispersión. No requiere ser limpiado por cleaner, pero sí necesitas meterlo a la lámpara para que seque. Este gel es también para decoración, así que se puede utilizar en uñas acrílicas o en uñas de gel, así como en poligel. En el número 9 tenemos los geles monofásicos, que son geles que se usan en todas las fases de esculpido de uñas de gel, base, esculpido y brillo, por lo que sirven para simplificar el proceso de extensión de uñas. Esto parece interesante, pero normalmente las uñas resultantes son menos robustas que las creadas con los 3 geles anteriores. En el número 10 tenemos los geles trifásico, que es un gel de viscosidad media a base de 3 productos individuales o separados, tales como la capa base, capa de color de gel y capa de brillo con capa de inhibición. La diferencia entre gel monofásico y trifásico es que el monofásico es de construcción y el trifásico es para dar color, ahorrándote en los dos casos los 3 pasos separados, si no ya vienen juntos. El gel monofásico es un producto multiusos, ya que sirve para pegar piedras, para hacer uñas dual system, para hacer uñas esculpidas y para hacer uñas o pegar uñas soft gel, como lo vimos en las imágenes anteriores. Los geles monofásico son geles que recomiendo que no pueden faltar en todo lo que son tus productos de uñas, ya que siempre te va a ayudar para algo en especial. En el número 11 tenemos el gel Rubber. Rubber Base es un producto tendencia actualmente porque es mucho menos invasivo que geles constructores o acrílicos. Mejora la superficie de las uñas estriadas y rellena los surcos, dejándolas lisas. Una base niveladora da volumen a las uñas débiles y delgadas, fortaleciéndolas pero sin dañarlas. Ideal para utilizar tras el acrílico u otros sistemas artificiales e incluso también en uñas naturales debilitadas. En el número 12 tenemos Boulder Gel. Es un gel de construcción diseñado para esculpir uñas en gel sin necesidad de primer. El Boulder Gel Clear se utiliza para la capa base y la capa constructora.
¿Y cuál es la diferencia entre rubber y boulder gel? Por un lado, la base rubber es utilizada principalmente para realizar nivelaciones de las uñas, mientras que el boulder gel es el gel de construcción en botella, y si bien ambos pueden utilizarse para camping, son diferentes productos con distintas consistencias, entre otras propiedades. En el número 13 encontramos lo que es el poligel. El poligel es una fórmula de construcción de uñas que combina lo mejor de los sistemas de construcción de acrílicos y lo mejor del sistema de geles, con un resultado innovador y revolucionario. En pocas palabras, el poligel es una mezcla de acrílicos con gel. Es muy fácil de manipular con un pincel y alcohol o cleaner. Es un producto que se combina de polvos acrílicos con el gel para moldear o alargar las uñas naturales, mordidas, dañadas o con estrías. No seca por sí solo, tiene que pasar por la lámpara LED y deja capa inhibidora. Es un producto fácil de usar según la marca y lo encontramos con varios colores en el mercado. También es un producto multiusos, ya que sirve para pegar piedras, para hacer el sistema Dual System, para hacer uñas esculpidas y para hacer uñas soft gel. Normalmente viene con una solución especial para el manejo del poligel. En el mercado encontraremos una variedad de geles para decoración como el efecto ojo de gato o el jelly, pero en esta ocasión en nuestro número 14 es el gel de pudín 3D. El gel de pudín 3D es un gel de buena calidad, fuerte, sensación tridimensional, no es fácil de romper, suave y muy fácil de aplicar, adecuado para crear tus hermosos diseños de uñas de una manera fácil, dando una textura a tus diseños en uñas y muy de moda para estos tiempos. Los geles de decoración como efecto ojo de gato, el jelly o lo que son los geles térmicos, son los geles que pertenecen a lo que vimos como geles de esmaltados. En el número 15 tenemos los geles en frío. Es un gel extra adhesivo ideal para pegar decoraciones, cristales y dijes. Es extra fuerte, transparente y brillante. Permite no cubrir con finish tus decoraciones para no perder el brillo, sin necesidad de curar en lámpara. En el número 16 tenemos el efecto gel. También existen en el mercado esmaltes de gel que no necesitan luz UV de lámpara. Se trata de una técnica de laca con efecto gel que puede hacerse desde casa, aplicando primero una cobertura de primer, luego una capa de color y por último un gloss que seca con luz natural, sin necesidad de curar en lámpara. Para quitarlo no es necesario remojarlo en acetona o limar. En el número 17 tenemos los geles 3D. Son geles orientados a diseño artístico y diseños con relieves. Son geles muy espesos y sirven para moldear figuras como por ejemplo pétalos, flores, etc. Hacen que las uñas queden con relieves. Es un gel cremoso de alta viscosidad y máxima calidad. Su secado es con lámpara y se utiliza con pincel. El Crystal Gel es para pegar piedras. Se aplica un poco de gel sobre la superficie donde se desea aplicar los cristales. A continuación curar con lámpara por 60 segundos y finalmente sellar alrededor con top coat brillo para asegurar una buena adherencia. Y por último tenemos el número 19, que son geles de maquillado, llamados también covers. Son geles orientados a dar un toque de maquillaje y de color a las uñas, especialmente usados cuando las uñas de las clientas tengan imperfecciones y se puedan ocultar con este gel. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Dale like y suscríbete si fue así. Y te esperamos en el próximo video para más información sobre uñas. Gracias por vernos. Bye.